La ley de Ohm, por definición, dice definición. En todo circuito eléctrico el voltaje es directamente proporcional a la corriente eléctrica. E inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Dicho en otras palabras, la intensidad de corriente o la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esto en voltios, esto en ohm y esto en amperes. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, tengo una batería de 12 voltios en el auto, y coloqué un foco que sea de 6 ohm, le coloqué un foco de 6 ohm, por ese cable o por ese fusible que le coloqué, van a circular 2 amperes. Si yo voy a conectar una, que es muy común, es común sobre todo, por ejemplo, en los camiones, sobre todo cuando los camiones llevan acoplados hacia atrás, que hay que colocarle lámparas o focos para poder visualizarlo en la noche, que la persona que no sabe le coloca cualquier cable, sin fusible incluso, y lo enchufa a la batería y le conecta una guirnalda de, no sé, pues de 10 focos para atrás. Bueno, si yo no sé, a mí esta ecuación me está diciendo, mira, Raúl, a la batería de 12 voltios, tú le vas a colocar un foco de 6 ohms. Por lo tanto, significa que por ese conductor van a circular 2 amperes. Por lo tanto, yo tendré que tener un fusible que me proteja para los 2 amperes y un cable que sea capaz de transportar 2 amperes. ¿Se entiende? Si yo coloco, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco un foco y ese foco ahora ya no es de 2 amperes, sino que, perdón, de 6 ohms, sino que es un foco, porque este foco alumbra más. Ya, yo lo voy a colocar igual, no me gustó este foco, pero es de 2 ohms. Significa ahora que resulta que 12 dividido en 2 ohms me van a dar 6 amperes. 6 amperes. Pero yo coloqué un fusible de 3 amperes. Y el cable era capaz de aguantar 3 amperes. Lo que hago es que ese cable se va a empezar a calentar y ese fusible se va a cortar. Por lo tanto, ahí estamos mal. Siempre yo tengo que establecer cuál es la corriente que voy a consumir basado en la energía que tengo disponible en la batería versus lo que me va a consumir esa energía, que sería el foco, el motor de partida, qué sé yo, el aire acondicionado, etcétera. Todos los elementos consumen energía. Mira, el otro día estaba viendo un caso de un colega que se le quemaba constantemente el driver de bobina de la computadora. Dije yo, pero qué raro, ¿por qué se le quema? No, qué extraño. Lo que no me contó el colega es que la bobina, o el paquete de bobina,
no era original, sino que él compró un paquete alternativo, era una bobina que venían las 4, todos los paquetes. De hecho creo que la tengo acá, mira, aquí está. Me quedé con la bobina de un Peugeot. ¿Ya? Ujú. Entonces, esta es la alternativa. Esta es la que compró él. Sacó la original y compró esta. Resulta que la original trae, si tú la mides, 16 ohms. Y la alternativa, cuando yo la medí, tiene 4, o casi 4 ohms. Es igual, claro que no tiene la marca original, no es Peugeot, sino que es una marca china. Ya. 4 ohms. ¿Ya? El mecánico, el que no sabe esto, le da lo mismo. La va a conectar, si total es la versión original. El conector es el mismo, los capuchones son los mismos, las bujías son las mismas. Va a funcionar. Perfecto. Y de hecho funcionó. Si no hubo problema, funcionó. Pero ¿sabes qué? Andaba 2 o 3 semanas y llegaba el cliente, llegó con la computadora quemada. ¿Por qué razón? Porque se supone, mira, se supone que está entregando 12 voltios. Salen 12 voltios de la computadora, sale un pulso de 12 voltios de la computadora. O sea, en realidad de la computadora sale un negativo, porque la bobina lleva un positivo, pero se cierra el circuito. 12 voltios. Se supone que era de 16, la original es de 16 ohms. Acá tengo mi calculadora. Si yo divido los 12 voltios en 16 me va a dar menos de 1 ampere. 16 dividido en 12 me da, 12 dividido en 16 me da 0,75 amperes. 0,75 amperes. Eso es menos de 1 ampere. Las 3/4 partes de 1 ampere. Ya. Pero el colega no halló nada mejor que comprar una bobina china, que es esta que está aquí, y era de 4 ohms. Mira lo que pasó. 12 dividido en 4 ohms me da 3. 3 amperes. 3 amperes. Para un circuito que está diseñado para un driver. En la computadora el driver está diseñado para trabajar con 0,75 amperes. El tema que cuando tú las bobinas, lo vamos a ver en la clase que corresponde, la bobina tiene un problema. La computadora manda un negativo, el voltaje que eran 12 voltios, se va a 0. Pero cuando la computadora manda el pulso de activación y se vuelven a establecer los mismos 12 voltios, en ese instante, en ese preciso instante, las bobinas por lo menos tienen ese problema, mandan un pico de tensión de por lo menos 5 veces el voltaje normal y luego se estabilizan. Hace eso. Se va a 0, eso es, se manda un pico de tensión y hace eso. Y está así. Imagínate, 12 voltios. 12 voltios por 5 me da 60. O sea, aquí hay un pico de 60 voltios. De 60 voltios. Imagínate la cantidad de corriente a 3 amperes que está mandando aquí. O sea, la corriente aquí es brutal. Entonces, si yo tengo la bobina alternativa, ¿qué es lo que pasó? Que terminó quemando el driver de la computadora. Porque ese driver no está trabajando, no está hecho para trabajar a 5 veces esa corriente de 3 amperes. 5 veces 5 por 3 son 15 amperes. O sea, cada pico de pulso que mandaba la bobina, de vuelta le volvían 15 amperes. No es lo mismo 5 veces 0,75 que 5 veces 3 amperes. Entonces, esta ley de Ohm es súper fundamental en un electrónico, en un mecánico, y el problema es que los mecánicos no saben esto. Le colocan cualquier componente porque era chino. ¿Sabes qué?
vamos a poner un alternativo, una bobina alternativa. Total, el cliente no sabe, total, el cliente, le cobramos la bobina original, le ponemos la alternativa. El problema es que, primero, nosotros, a lo mejor el cliente no sabe, pero sí nosotros sabemos. Entonces eso ya es poco ético. Segundo, el cliente va a volver a las semanas después con un problema mayor. Venía con un problema en la bobina y ahora viene con un problema en la bobina y en la computadora. Y el tema es que me voy a tener que hacer cargo yo, voy a tener que buscar una persona que arregle la computadora y quizás cuánto me va a cobrar. Entonces, hagamos las cosas bien. Por eso es que es importante, Miguel, lo que te decía, tener fundamento. Hay muchos que saben electrónica. De hecho, ¿sabes qué? Tú te podrías haber ahorrado tu dinero y ya haberlo hecho mirando videos de YouTube. Está lleno de videos de electrónica, lleno. Pero el problema es que todos carecen de algo súper importante. Le dan muy poco énfasis en los fundamentos. Hagamos un circuito para probar bobinas. Hagamos un circuito para probar inyectores. Hagamos un circuito para poder tener un banco de pruebas. Y todos, porque es atractivo. Es atractivo. Yo voy y me hago un circuito, compro los componentes, compro la resistencia y todo lo demás, hago un circuito. Pero que esto ya es más aburrido, no quiero verlo, porque esto es aburrido, esto es fome. No quiero. Pero resulta que aquí es donde está la base. Claro, una vez que tú tienes la base, después ármate todos los circuitos que tú quieras, pero ya tienes fundamento, tienes base. Ya sé, por ejemplo, que la próxima vez que a ti te toque, oiga, don Miguel, sabe que necesito cambiar este repuesto. ¿Sabes qué? Gástate unos euros más y cómprate el original, porque a la larga te vas a ahorrar todo el problema. Entonces eso es importante, ¿ya?